Bueno, un saludo a todos los participantes en este programa de estudios bíblicos en línea, estudios bíblicos internacionales en línea. Gracias a ustedes por su participación. Es muy estimulante darnos cuenta de que contamos con la participación de tantas personas de diferentes países, miembros de la Iglesia de Cristo. En este momento vamos a estar dando inicio a una sesión más, a la segunda sesión del curso del libro de los Hechos. Eh, Vamos a estar compartiendo con ustedes segunda sesión y esta sesión es asincrónica. La primera fue sincrónica, segunda es asincrónica. Y le hemos puesto por título a esta sesión Primeros ataques contra la iglesia. Vamos a estar abarcando los capítulos 3, 4 y 5. Repito, capítulos 3, 4 y 5 del libro de los Hechos. Así que voy a empezar a compartir con ustedes las filminas que hemos elaborado con este propósito, compartiendo con ustedes. Como ya lo dijimos, estamos estudiando la segunda sesión del curso de los Hechos, libro de los Hechos, sesión asincrónica. Es importante destacar que estamos adaptando un material de la Escuela Mundial de Misiones, conocida como La Verdad para Hoy, con sede en la ciudad de Searcy, el estado de Arkansas. Y el autor de esta serie es David Roper y estamos centrados en la edición de su comentario del libro Los Hechos, el número 2, la publicación número 2 de su serie de 11 publicaciones. Y este material podemos encontrarlos en el sitio web conocido como biblecourses.com. Así que sin más preámbulo, vamos a estar leyendo, entrando en material, el del texto del libro Los Hechos, capítulo 3. Es importante explicar que lo que estamos haciendo ahorita es prácticamente una exposición del texto. Es lo que vamos a hacer, una exposición del texto con algunas ilustraciones en el mejor de los casos. Leeremos pues el texto. Dice así en Hechos capítulo 3, versículos 1 al 11, lo siguiente, que un día Pedro y Juan subían juntos al templo. Eran las 3 de la tarde, es decir, el momento de la oración. Y vieron allí a un hombre cojo de nacimiento. Todos los días era puesto a la entrada del templo en la puerta llamada La Hermosa, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les rogó que le dieran limosna. Entonces Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo: míranos. El cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. Pero Pedro le dijo: no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. El cojo se puso en pie de un salto y se echó a andar. Luego entró con ellos en el templo, mientras saltaba y alababa a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta La Hermosa, y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo. Mientras el cojo que había sido sanado no soltaba a Pedro ni a Juan. Todo el pueblo fue al pórtico llamado de Salomón y sin salir de su asombro se acercó a ellos. Bueno, en este texto que estamos leyendo, tomado de Hechos capítulo 3, versículo 1 al 11, es importante aclarar que estamos leyendo la versión Reina Valera contemporánea, que tiene un poquito de diferencia con la Reina Valera del año 60. Así que vamos a estar comentando, vamos a estar exponiendo este texto. Y lo primero que vamos a ver es
cómo lo que hicieron ellos al llegar al templo fue crear una oportunidad. Luego vamos a centrarnos en la desvalidez del cojo. Luego vamos a ver cómo se le hizo, cómo se le creó esperanza en el corazón de él, y luego vino la sanidad y luego la felicidad del cojo. Así que vamos a ver ahora el caso de sanidad milagrosa, capítulos 3, versículo 1 al 11. Lucas había señalado anteriormente que muchas maravillas, en el capítulo 2, versículo 43, que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y ahora en Hechos 3 se relata una de esas maravillas y fue registrada aparentemente por el efecto negativo que tuvo en los líderes judíos. Y es importante aclarar que hasta este punto los cristianos habían tenido, como dice el capítulo 2, versículo 47 de la Reina Valera del 60, habían tenido favor con todo el pueblo. Esta situación de favor con el pueblo comienza a cambiar aquí, pues este caso de sanidad milagrosa desata la persecución anunciada por Jesús en Juan 15:20. Por eso estamos llamando a esta sesión primeros ataques contra la iglesia. Muy bien, vamos a ver ahora la oportunidad que ellos crearon, porque para entender por qué Pedro y Juan fueron al templo precisamente a esa hora, necesitamos saber qué hicieron cuando llegaron allí. Lo que hicieron fue sanar a un hombre cojo, que les dio la oportunidad de predicar acerca de Jesús. Por lo tanto, el propósito principal de Pedro y Juan al ir al templo era probablemente decirle a la gente que Jesús era el Cristo, tal como leemos en Hechos capítulo 5, versículos 20 al 21, y también posiblemente obedeciendo la gran comisión que les había dado nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20, donde le dijo que ellos fueran a todas las naciones a ser discípulos a todas las naciones. Muy bien. Bueno, es muy probable que ellos escogieran esa hora, a las 3 de la tarde, como dice la Reina Valera contemporánea, porque ellos sabían que era una hora en la cual una gran cantidad de gente iba a estar en el templo. Es importante aclarar que los judíos se reunían 3 veces al día en el atrio de las mujeres para orar. Y como dice la Reina Valera del 60, la hora 90, es decir, a las 3 de la tarde, como dice la Reina Valera contemporánea, era una de esas 3 veces. Muy bien, entonces podría decirse que Pedro y Juan fueron a esa hora para crear una oportunidad para hablarle de Jesús a la gente en obediencia a la gran comisión. Ahora vamos a centrarnos un poco en el tema de la desvalidez, porque cuando Juan y Pedro llegaron al templo, ya alguien estaba allí y estaba tendido a la entrada. Pero el propósito de este hombre para estar ahí no era orar, era para sobrevivir, era para pedir limosna. Dice el texto que vieron a un hombre cojo de nacimiento, y ese hombre dice, todos los días era puesto a la entrada del templo. Ese detalle es muy importante. Todos los días, o sea, era conocido. Estaba ubicado en la puerta llamada La Hermosa, un detalle para darle más credibilidad al evento, para pedirles limosna a los que entraban en el templo. Bueno, aquí podemos ver una maqueta del templo y podemos ver que hay un atrio llamado Atrio de las Mujeres. En realidad, pues la puerta llamada La Hermosa era la entrada a ese atrio, que era donde la gente se reunía 3 veces al día para adorar. En cuanto al cojo, tenemos que era cojo de nacimiento. Significa que sus pies y tobillos jamás se desarrollaron. Había nacido cojo y cojo se quedó. Este hombre cojo tenía más de 40 años, como dice capítulo 4, versículo 22. Jamás en toda su vida había hecho uso de sus piernas. Toda esta exposición es importante
porque hay datos que hay que señalar, ¿verdad? Que no están explícitamente señalados en el texto, pero al decir que tenía 40 años y que había nacido cojo, significa que sus músculos nunca, los músculos de sus piernas jamás habían sido usados y por lo tanto estaban completamente atrofiados. De manera que sus piernas no eran más que un montón de huesos cubiertos de piel arrugada, tal como vemos en esa imagen. Eh, ¿Qué más tenemos acerca del cojo? Que tenía mucho tiempo de estar allí, pues era conocido por todos los que pasaban por ahí y por lo tanto no fue por impulso que Juan y Pedro lo eligieron. Ya es muy probable que Pedro y Juan supieran que este cojo iba a estar allí. O sea, hay razones para creer que había una intencionalidad en Pedro y Juan al acercarse al cojo. Y la naturaleza de su desgracia era tal que cuando estuviera sano, no podía haber duda de que un milagro había ocurrido. Estos detalles son interesantes, son importantes porque estamos hablando de una persona que se podía constatar que en efecto tenía una condición que muy difícilmente podía haberse sanado en el instante para que pueda calificar de milagro. Por lo tanto, para este cojo mendigo, ese día había comenzado como cualquier otro. Ese cojo no había ido ahí ese día para ser sanado. Él había ido ahí para recibir dinero. No había sido la intención de él ser sanado. La intención de él era recibir limosna. En cambio, en el caso de Pedro y Juan, aparentemente sí era la intención de ellos sanarlo y escogerlo para crear la oportunidad de predicar el evangelio. Vamos a entrar ahora cómo se le formó, cómo se le creó esperanza, ¿verdad? Le nació esperanza en el corazón a este cojo. Cuando el cojo vio que Pedro y Juan estaban por entrar, dice el texto que les rogó que le dieran limosna. Imaginemos a este hombre rogándole a Juan y a Pedro. Dice el texto que Pedro, que estaba con Juan, fijó la mirada en el cojo y le dijo, míranos. A diferencia de todos los demás, Pedro y Juan le pidieron al hombre cojo que los mirara a ellos. Avanzando, dice el texto que el cojo se les quedó mirando porque esperaba que ellos le dieran algo. La esperanza del hombre cojo se hizo más grande. Esa invitación que le hizo Pedro al cojo cuando le dijo, míranos, ese hombre debió de habérsele debió de habérsele hecho más grande la esperanza de recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Es lo que leemos en el capítulo 3, versículo 6. La esperanza del hombre cojo se convirtió en desconcierto, porque no sabía que estaba a punto de recibir algo más hermoso que el oro y la plata. Pero tenía algo más precioso que la plata y el oro que darle. Y estas fueron las palabras de Pedro, muy famosas y conocidas por todos. No tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Estas fueron las palabras de Pedro, palabras de fe, de confianza, de que él había recibido el don de sanar a otros. En este caso de sanidad milagrosa, la expresión en el nombre de Jesucristo la usó Pedro para indicar que Jesús mismo era el autor de ese milagro. Pedro y Juan habían visto las sanidades milagrosas llevadas a cabo por el Señor. No tenían duda alguna de que Jesús tenía poder para sanar. Por eso fue que dijeron en el nombre de Jesucristo. Dice el texto que tomándolo de la mano derecha, Pedro lo levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos.
según leemos en el capítulo 3, versículo 7. Es necesario visualizar la escena. Ahí puse una imagen de unos pies. ¿Qué pasó aquí? Lo que pasó fue que Dios, de una forma milagrosa, prodigiosa, maravillosa, Dios rellenó la estructura de los huesos, reconstruyó los músculos y tendones, restauró vasos sanguíneos colapsados, rejuveneció nervios muertos y el cartílago deshecho lo rejuveneció e hizo móviles y funcionales las coyunturas paralizadas. Todo, en un instante. Era un milagro que todos podían ver. Era un milagro que nadie podía negar. El milagro fue más allá de la reestructuración instantánea de sus músculos y huesos y tendones y vasos sanguíneos y nervios, cartílago. El milagro incluyó que aquel hombre pudiera ponerse en pie de un salto y echarse a andar, como dice el texto que pasó y como vemos en la imagen. Está ahí saltando y danzando par de Pedro y de Juan. La repentina habilidad del hombre para saltar y echarse a andar también fue un milagro. Otro milagro es este, que sin necesidad de terapia, el Señor también implantó en su cerebro las señales, los circuitos entre neuronas para enviar mensajes a cientos de músculos para la compleja tarea de saltar, andar y danzar. Todo en un instante. Ahora vamos a ver qué diferente es esto de los falsos milagros. Gente que se levanta de sus sillas de ruedas y arrojan sus muletas a un lado, pero que sus piernas están completamente enteras, completamente sanas. El cojo se puso a pie, según el texto, se puso en pie de un salto y se echó a andar. Y luego entró con ellos en el templo mientras saltaba y alababa a Dios, según leemos en Hechos, capítulo 3, versículo 8. Era un hombre de 40 años, andando y saltando como un niño de 4 años. También seguimos leyendo que la felicidad del hombre se nota, como dice el texto, que todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y lo reconocían como el cojo que se sentaba a pedir limosna a la entrada del templo, en la puerta de la hermosa, y se quedaban admirados y asombrados por lo que le había sucedido al cojo, según leemos en Hechos capítulo 3, versículos 9 y 10. Nadie podía dudar de que había ocurrido un milagro. La noticia se difundió rápidamente y una multitud se reunió. El texto dice que todo el pueblo y reconocían que era ese cojo. Estaban viendo el antes y el después. Claramente estaban viendo. No había ninguna duda. Algo que había sido imposible humanamente que sucediera en un instante. Ahora vamos a ver el apartado de cómo predicar. Vamos a entrar ahora entonces al versículo 12 en adelante, versículo 12 al 26, y vamos a ver otro enfoque, cómo la ocasión, la oportunidad, la aprovecharon Pedro y Juan para predicar. Y este apartado viene de un autor llamado C. Bruce White, que él nos da un enfoque un poquito diferente. Vamos a ver cómo era el tema de la audiencia, vamos a ver que el punto era glorificar a Dios, vamos a ver varios apartaditos aquí que responden a la pregunta cómo predicar. Primero considerar la audiencia, luego procurar que la gente glorifique a Dios, presentarles a Jesús, llegar al grano y aprovechar la gran oportunidad. Vamos a leer el texto ahora. Hechos capítulo 3, versículos 12 al 26. Dice que cuando Pedro los vio, les dijo: varones israelitas,
¿Qué es lo que les asombra? ¿Por qué nos ven como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho que este hombre camine? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que es el Dios de nuestros antepasados, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. De eso nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este hombre que ustedes ven y conocen, Dios lo ha restablecido por la fe en Jesús. Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia, pero Dios cumplió de esta manera lo que ya había anunciado por medio de todos sus profetas. Es decir, que su Cristo tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús, que ya les fue anunciado. Seguimos leyendo. Es necesario que el cielo reciba a Jesús hasta el momento en que todas las cosas sean restauradas, lo cual Dios ya ha anunciado desde los tiempos antiguos por medio de sus santos profetas. Porque Moisés dijo, el Señor su Dios les levantará un profeta de entre sus hermanos, como me levantó a mí. Ustedes deben atender a todo lo que él les diga. Todo aquel que no escuche a ese profeta será eliminado del pueblo, porque todos los profetas a partir de Samuel han hablado de estos días y los han anunciado. Ustedes son los descendientes de los profetas, son herederos del pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Cuando le prometió a Abraham, en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Cuando Dios resucitó a su Hijo, en primer lugar, lo envió a ustedes para bendecirlos y para que cada uno de ustedes se convierta de su vida. Bien, ¿cómo predicar? ¿Cómo predicar? Los oyentes. En esta ocasión, la audiencia se formó como resultado de que el Espíritu de Dios sanó milagrosamente a un cojo de nacimiento. Fue la curiosidad lo que reunió a la multitud. Pedro había creado la oportunidad y ahora la aprovechaba. La diferencia entre predicar y hablar. Este autor que les mencioné habla de que una cosa es predicar y otra cosa es hablar. Un actor que se le pidió que hiciera una motivación en un evento especial. El actor de cine lo que hizo fue recitar el Salmo 23. Lo recitó. Es decir, lo presentó de una forma con mucho drama, de una forma muy profesional. Pero en eso, un predicador que estaba por ahí también se le pidió que hiciera lo mismo en esa reunión, que predicara el Salmo. Entonces le preguntaron, cuando ya el predicador se pone de pie, un predicador, un hombre mayor de edad, la forma como lo presentó tan sentida, ¿verdad? Una forma que que sí llegó al corazón de las personas. Le preguntaron al actor, ¿verdad?, por qué había sido tan profesional, porque el predicador había sido tan eficaz, que sí llegó al corazón con el Salmo 23. La respuesta que dio el actor fue esta: la diferencia radica en que yo conozco el Salmo 23, pero el predicador conoce al pastor del Salmo 23, tiene una relación con él. Eso marca la diferencia.
Así que estamos hablando de Pedro. Pedro iba a hablarles de Jesús. Y Pedro no iba a hablar intelectualmente de Jesús. Pedro iba a hablar de un Jesús que él había conocido personalmente. En esta ocasión, como ya lo dijimos, la audiencia se formó como resultado de que el Espíritu de Dios sanó milagrosamente a un cojo de nacimiento. Fue la curiosidad lo que reunió a la multitud. Pedro había creado la oportunidad y ahora la aprovechaba. Ya lo dijimos esto, muy importante, ¿por qué nos ven como si por nuestro poder, es decir, con estas palabras, pero lo que está diciendo es conozcan la fuente del poder. La fuente del poder no somos nosotros. Luego les dijo, el Dios de nuestros antepasados. Es decir, no es ningún poder misterioso, es un ser real. El Dios de nuestros antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Tenemos ahora que el Dios de Abraham les dice, ha glorificado a su Hijo Jesús. Ese es el eje del mensaje. El eje del mensaje es Jesús. Por eso, después del apartado de glorificar a Dios, de no glorificarse ellos mismos, viene el apartado de presentarles a Jesús, que es el eje del mensaje. Jesús siempre es el eje del mensaje cuando se predica. Me propuse, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 2, 1 al 5, me propuse no saber de ninguna otra cosa, sino de Jesucristo y de este crucificado. 1 Corintios capítulo 2, versículo 1 al 5. Luego, Pedro les dice, por la fe en Jesús, Dios lo ha sanado completamente en presencia de ustedes. Podemos ver ahí el eje de la prédica sigue siendo Jesús. Nada más poderoso que predicar con demostración del poder de Dios en las vidas de las personas que han sido transformadas. Aquí hay un paralelo que podemos seguir. Predicar eficazmente implica usar ejemplos de situaciones de la vida real. En Hechos 3:17 leemos que esto fue lo que les dijo. Hermanos, yo sé que tanto ustedes como sus gobernantes lo negaron por ignorancia. En otras palabras, les dijo, ustedes son los que mataron a Jesús. La predicación eficaz pone al descubierto los pecados de la audiencia por medio de exponerlos a la santidad de Dios. El predicador eficaz hace que la gente haga examen de sí mismos. El predicador eficaz aborda temas incómodos, aun si eso pone en peligro su puesto o su integridad física. Gálatas 4:16 dice, ¿acaso me he vuelto enemigo de ustedes por decirles la verdad? Ahí tenemos a Pablo corriendo el riesgo de volverse enemigo de los Gálatas por hablarles la verdad, por predicarles lo que ellos necesitaban oír. En Josué 7, 11 y 12 tenemos una situación donde Josué tuvo que tocar un tema incómodo. Israel ha pecado, ha quebrantado el pacto que yo le ordené, fueron las palabras de Dios, del Señor. Y además ha tomado lo que le prohibí tomar. Han robado, han mentido y han guardado entre sus pertenencias lo robado. Por eso los hijos de Israel no podrán vencer a sus enemigos. Es más, cuando se enfrenten a ellos, huirán. Y es que han quedado bajo maldición. Si no destruyen la maldición que está entre ustedes, no volverán a saber de mí. Un predicador que evita ciertos temas para no herir susceptibilidades podría estar fracasando en la misión que Dios le ha encargado. Pedro les indica claramente qué deben hacer. Les dice, por lo tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios para que sus pecados les sean perdonados y Dios haga venir sobre ustedes tiempos de alivio y les envíe a Cristo Jesús,
que ya les fue anunciado. De los 3 relatos de arrepentimiento que se ilustran en Lucas 15, el de la oveja descarriada es muy llamativo porque termina hablando de gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Tiempos de alivio. Queremos que sepan de lo que se están perdiendo. Eso es lo que significa la expresión tiempos de alivio. Como conclusión a este apartado sobre cómo predicar, tenemos lo siguiente, que si hemos llevado a la audiencia a, número 1, glorificar a Dios, les hemos presentado a Jesús y hemos llegado al grano, aprovechando la gran oportunidad, habremos predicado como Pedro. En Hechos 3, de 12 a 26, hemos visto importantes aspectos de la predicación eficaz. Tengámoslos presentes en nuestras presentaciones del Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora vamos a pasar al capítulo 4, versículos 1 al 7, y para este efecto vamos a aprovechar para hacer una pausa que hemos terminado aquí el capítulo 3 y ahora vamos a comenzar el capítulo 4, versículos 1 al 7, donde vamos a ponerle por título a este apartado: a ustedes le perseguirán, a ustedes los perseguirán también. Vamos a compartir pantalla, aquí tenemos, y en este compartir vamos a tener un control aquí de vista del moderador también. Vamos a leer capítulo 4, versículos 1 al 7. Dice así: mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la muerte de la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprehendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente. Vamos a estar aquí compartiendo. Parece que no hemos compartido todavía. Ahora sí. Repito la cita, capítulo 4 de Hechos, versículo 1 al 7. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprehendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todo lo familiar de los sumos sacerdotes. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Título de ese apartado: cuando seas perseguido. Vamos a ver este apartado: cuando seas perseguido, capítulo 4, versículo 1 al 7. Habían sanado a un hombre cojo a la entrada del templo. Se había reunido una multitud. Pedro comienza ahora a predicar y se les vinieron encima las autoridades. ¿Cómo se desenvolvieron Juan y Pedro cuando comenzaron a ser perseguidos por la causa de Cristo? Es una pregunta que vamos a ver respondida en los siguientes comentarios. Dice así el texto: que también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por lo tanto, cuando seas perseguido, no te sorprendas. Ese es el primer consejo. No te sorprendas porque estamos advertidos, como dice 2 Timoteo capítulo 3, versículo 12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. También leemos en Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12, dice: amados hermanos, no se sorprendan de la prueba de fuego a que se ven sometidos como si les estuviera sucediendo algo extraño. No se extrañe,
No se sorprendan. Estamos advertidos. También leemos en Lucas 21:12. Pero antes de que todo esto suceda, a ustedes les echarán mano, los perseguirán y los entregarán a las sinagogas y a las cárceles. Y por causa de mi nombre los harán comparecer ante reyes y gobernantes. Lucas 21:12. También leemos en el versículo 17, por causa de mi nombre, todo el mundo los odiará. Podemos ver en la imagen ahí, eso es lo que les iba a pasar. Pedro y a Juan ya estaban advertidos también. Por lo tanto, nosotros estamos advertidos por medio de ellos. Que no nos sorprendamos cuando nos pase. Las autoridades que dieron inicio a la persecución son los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Tomemos nota de ese conjunto. Sacerdotes, jefe de la guardia del templo y saduceos, según vemos en la imagen. Los saduceos eran una pequeña pero poderosa secta que controlaba el templo. Eran la fuerza política más poderosa, pues cooperaban con Roma. Y los tres aspectos que ellos cuestionaban era enseñar al pueblo, anunciar a Jesús y anunciar la resurrección. Y los saduceos no creían en la resurrección. Era una especie de intelectuales que no creían en lo sobrenatural. Y Pedro y Juan estaban perturbando el status quo. Y eso podía ser fatal. Lección: no debe sorprendernos que seamos ridiculizados por hablar de cosas sobrenaturales. Hay que dar por sentado que eso va a pasar. No nos sorprendamos. Dice que los aprehendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Los privaron de libertad sin haber motivo legal. Así que, a pesar de eso, muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones eran como 5,000. Estando Juan y Pedro en la cárcel, el número de los discípulos creció. Las autoridades encarcelaron a los mensajeros, pero no pudieron encarcelar el mensaje. Eso es maravilloso, saber que el mensaje corre, como dice, que la palabra de Dios corra y sea glorificada, como dice en Primera de Tesalonicenses. Cuando seas perseguido, no te des por vencido. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder. Como leemos en Lucas 8:15, que la semilla que cayó en buena tierra representa a las personas que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan una buena cosecha porque permanecen firmes. Lucas 8:15. Como dice Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, en primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Cuando seas perseguido, además de no sorprenderte, necesitas no caer en la trampa. Como dice el texto, que al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan y Alejandro, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Uno con toda razón diría que Pedro y Juan estaban en serios problemas. ¿Imaginan ustedes? Pero ellos se acordaron. No cayeron en la trampa y se acordaron. Bienaventurados serán cuando por mi causa ustedes los insulten y persigan, y mientan y digan contra ustedes toda clase de mal, como dice Mateo 5. Muy probable que esas fueran las palabras que estarían recordando en ese momento para no caer en la trampa. Pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen esto?
Una pregunta que encerraba tres potenciales trampas. Tres sutiles trampas. Autoridad. La palabra autoridad en realidad tiene que ver con algún poder oculto. ¿Están ustedes invocando poderes ocultos? ¿Están ustedes siendo hechiceros al hacer esto? Luego, ¿en qué nombre? Lo que está diciendo en otras palabras es, aquí los que tenemos nombre somos nosotros. Y luego cuando dice, ustedes están como de forma despectiva diciendo, mírense a ustedes mismos. Ahora mírennos a nosotros. La gran diferencia. No caigas en la trampa. Pedro y Juan no cayeron en la trampa porque posiblemente se acordaron de lo que dice Proverbios capítulo 10, versículo 19, que dice que en las muchas palabras no falta el pecado. El que es prudente refrena sus labios. Como dice Proverbios capítulo 10, versículo 19. Aprendamos de Pedro y Juan a no caer en la trampa de las muchas palabras. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, Hechos 4:8, lo que leemos, las palabras evitaron caer en las trampas de las muchas palabras, en las trampas del enojo, el victimismo, la descortesía, entre otras. Trampas sutiles. Victimismo es una de ellas. Enojo es otra. Descortesía. Aprendamos a decir lo que le da validez a la causa de Jesús, aunque eso implique poner en peligro nuestra propia integridad física. Olvídate de ti. En el apartado anterior, esto fue lo que aprendimos de Pedro y Juan. No te sorprendas. No te des por vencido. No caigas en la trampa. Lo que notamos en Pedro y Juan es que ellos estaban más preocupados por el mensaje acerca de Jesús que por sí mismos. Eso es vital. Eso nos enseña algo del carácter de ellos, de la fidelidad y de la radicalidad de la fe de ellos. Olvídate de ti mismo, el Espíritu. Dice el texto en Lucas 21, 14 y 15. Propónganse en su interior, no ponerse a pensar cómo responder en su defensa. Porque yo les daré las palabras y la sabiduría, las cuales no podrán resistir ni contradecir todos sus oponentes. Eso fue lo que les dijo nuestro Señor Jesucristo a Pedro y a Juan en Lucas 21, 14 y 15. Por lo tanto, podemos preguntarnos cómo habrán pasado Pedro y Juan la noche en la cárcel. Habrán estado sumamente nerviosos preparando su defensa, pensando cómo responder, o completamente tranquilos porque confiaban en la promesa que Jesús les había hecho, de que Él les iba a dar las palabras y la sabiduría, palabras y sabiduría que no iban a poder resistir ni contradecir los oponentes de ellos. Cuando se les preguntó, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? La palabra esto les dio el tema a ellos, a Pedro y a Juan. Por lo tanto, prosiguieron con su discurso. Se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo y de cómo fue sanado. Hechos 4:9. La palabra esto es el tema. Es como si estuvieran poniendo en evidencia el absurdo de la pregunta. Y esta fue la pregunta. ¿En nombre de quién hacen ustedes esto? Esta fue la respuesta. Sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel
que este hombre está sano en presencia de ustedes, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Hechos 3:10. Esto era lo que le preocupaba. Que Jesús recibiera la gloria. No es lo que nos sucede a nosotros, lo que importa, sino lo que le sucede a la causa de Cristo. Notemos la valiente afirmación de Pedro ante unos saduceos que estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos, que para ellos era falsa, no existía. Pedro no evitaba los temas incómodos, y menos cuando su audiencia necesitaba escucharlos. Cuando Pedro les habló, les dijo: este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser cabeza, ha llegado a ser la piedra angular. Hechos 3:11. Pedro tuvo la audacia de señalarlos como los errados arquitectos de la política judía. Rechazaron a Jesús porque él era la antítesis de todo lo que ellos esperaban que fuera el Mesías. Cuando Pedro dijo después: en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Hechos 4:12. El apóstol Pedro hizo equivaler sanación con salvación. Ambas palabras provienen de la misma raíz griega. Unas palabras así como estas que dijo Pedro cuando dice que en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Cualquiera hubiera dicho demasiado estrecho de miras, demasiado cerrado, muy reducido el espacio. Una forma de pensar muy cerrada al decir en ningún otro. Pero es lo que ya Pedro había escuchado del maestro cuando él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Del mismo modo que el hombre cojo había sido sanado, los oyentes del concilio podían ser salvados. Habían enviado a crucificar a Jesús, pero estaban a tiempo de rectificar, recibiendo su salvación. Ellos, según leemos en Hechos 4, 13 y 14, al ver el valor de Pedro y de Juan, y como sabían que ellos eran gente del pueblo, y sin mucha preparación, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. Hechos 4, 13 y 14. Pedro y Juan habían dejado al concilio sin hablar. Les reconocían que habían estado con Jesús. Eso es revelador. En la Biblia viviente se lee que el concilio vio lo que haber estado con Jesús había hecho a estos hombres. Por lo tanto, si todos nuestros pensamientos son egocéntricos, ¿sí?, no habremos absorbido el espíritu de quien se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, como dice Filipenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Puede que no estemos llenos de una manifestación milagrosa del Espíritu como lo estaban Pedro y Juan, pero si estamos conscientes de que el Espíritu de Dios está con nosotros para ayudarnos
Y si estamos comprometidos con Jesús, como lo estaban los apóstoles, entonces nosotros también podemos resistir la persecución. Dice que al ver junto a ellos al hombre que había sido sanado, no pudieron decir nada en su contra. El hecho de que no podían decir nada en contra es testimonio poderoso de la realidad de la resurrección. Número 1, los del concilio habían crucificado a Jesús. Número 2, Dios había resucitado a Jesús de entre los muertos. Y el Jesús resucitado había sanado al hombre de pie ante ellos. Si Jesús no hubiera resucitado, ellos podían fácilmente haberlo demostrado por medio de ir al sepulcro, donde 2 de ellos mismos lo habían puesto, que eran José de Arimatea y Nicodemo. Por eso no podían decir nada en su contra, porque no podían presentar como evidencia de que la resurrección había sido falsa el cuerpo de Jesús. Ahora vamos a entrar al resumen de esta apartado. ¿Qué hemos dicho? Que cuando estemos enfrentados a la persecución, en primer lugar, no sorprendernos. En segundo lugar, no darnos por vencidos. Luego, no caer en las sutiles trampas. Y por último, olvidarnos de nosotros mismos. Es más importante el mensaje que nosotros mismos. Ahora vamos a añadir 5 sugerencias más acerca de qué hacer y qué no hacer. Nuevamente, cuando nos encontremos en una situación como la de Juan y Pedro, aprendamos a decir lo que le da validez a la causa de Jesús, aunque eso implique poner en peligro nuestra propia integridad física. En cierto sentido, se espera de nosotros que seamos como David cuando llegó al campo de batalla y él oyó acerca de las humillaciones y acerca de aquellas palabras con que Goliat se burlaba del ejército de Israel. Entonces, David dijo esas palabras: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es lo que leemos en 1 Samuel, capítulo 17, versículo 26. Seguimos entonces con lo que dice Hechos 4, 15 y 16. Pero les ordenaron que salieran del concilio para poder dialogar entre sí. Y se preguntaban, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Tenemos que admitir que lo que han hecho es una señal innegable. Esto es evidente para todos los que viven en Jerusalén y no lo podemos negar. Sabían que el hombre había sido sanado. Sabían que el testimonio de Pedro y Juan era verdadero. Sabían que Jesús había resucitado entre los muertos. Y lo único que les preocupaba era, ¿qué vamos a hacer con estos hombres? No se sabe por cuánto tiempo de liberarlo. Lo cierto es que alguien por fin hizo una sugerencia. Para que esto no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos para que desde hoy no le hablen a nadie acerca de este nombre. Hechos 4:17. Amenazarlos para no hablar a nadie más en el nombre de Jesús era lo más injusto que podían hacer. Por eso decimos, cuando decimos qué hacer y qué no hacer, no esperes trato justo. ¿Qué hubiera sucedido si ellos se hubieran dejado intimidar? 2 posibles respuestas. Las piedras clamarían, como dice Lucas 19:40. O, en su lugar, el nombre de Jesús jamás habría llegado a nuestros oídos si ellos se hubieran dejado intimidar. ¿Qué hacer y qué no hacer? Bueno, desobedecer la ley
cuando es injusta. Las máximas autoridades de Judá habían declarado ilegal el hablar a otros acerca de Jesús. Precisamente cuando daba comienzo el cristianismo, ya estaba siendo declarado ilegal el movimiento. Habráse visto. Dichosamente, Pedro y Juan habían tomado la determinación de desobedecer. Pedro y Juan le respondieron: juzguen ustedes. ¿Es justo delante de Dios obedecerlos a ustedes antes que a Él? Porque nosotros no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. Hechos 4, 19 y 20. Pedro y Juan dijeron: no podemos dejar de hablar acerca de lo que hemos visto y oído. De este modo asumieron con mucha seriedad el encargo que les hizo Jesús, en el sentido de que le fueran testigos hasta lo último de la tierra. Ahora nos corresponde a nosotros asumir el encargo de ser testigos de Jesús, con la ventaja de que no estaríamos desobedeciendo la ley. Porque que yo sepa, en nuestros países no es prohibido hablar de Jesús. Deberíamos decir lo mismo que ellos. No podemos dejar de hablar a otros acerca de Jesús. No podemos dejar de hablar ni de enseñar el evangelio. Seguimos leyendo el texto, versículos 21 y 22. Entonces ellos los dejaron en libertad, no sin antes amenazarlos, pues no hallaron ningún modo de castigarlos. Y es que temían al pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo sucedido. Y el hombre que había sido sanado milagrosamente tenía más de 40 años, como ya lo habíamos mencionado anteriormente. Como veremos más adelante, las amenazas no fueron en vano. Pedro y Juan vuelven a la cárcel y Esteban es asesinado. Más adelante veremos eso. Una vez que fueron puestos en libertad, ellos se fueron con los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Hechos 4:23. Todo parece indicar que la expresión los suyos se refiere a los demás apóstoles. Para hacer frente a la persecución, no olvides que también tienes a los tuyos, a quien contar lo que tus perseguidores hayan dicho o hecho contigo. Dice que al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron: soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Hechos 4. Orar es la forma como muestras tu fe en el poder de Dios. Por lo tanto, cuando decimos qué hacer y qué no hacer, conéctate con la fuente de fortaleza. Al oírlos, todos juntos elevaron sus voces a Dios y dijeron: soberano Señor, tú creaste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que hay en ellos. Hechos 4:24. Son palabras que denotan confianza en el Todopoderoso. Tú, Padre nuestro, por medio del Espíritu Santo, dijiste en labios de tu siervo David: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Los reyes de la tierra se reunieron y los príncipes se confabularon contra el Señor y contra su Cristo. Hechos 4, 25 y 26. Citar las Escrituras es un testimonio de cuán conectados se mantenían con la palabra de Dios. La expresión contra su Cristo indica que el Salmo 2 es mesiánico. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya había determinado que sucediera. Podemos ver que ellos no habían perdido de vista que todo lo que les estaba sucediendo
estaba dentro del control de Dios. Y esto lo sabían porque conocían el Salmo capítulo 2. Por medio de David, el Espíritu Santo había dicho: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Y los reyes de la tierra se confabularon y los príncipes se reunieron contra el Señor y contra su Cristo. Conocimiento de la palabra, conexión con la fuente de fortaleza. Eso permite entonces entender que lo que sea que les esté pasando está dentro del control de Dios. Eso es muy importante que lo entendamos. Ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu Hijo, tu Santo Hijo Jesús. Hechos 4, 29, 30. Notemos lo que le piden al Señor en oración. Mira sus amenazas. Eso equivale a decir: dejaremos este asunto en tus manos. No olvidemos la sentencia del Señor cuando dijo: mía es la venganza. No les preocupaba lo que el concilio les había hecho. Les preocupaba la causa de Cristo. Pidieron proclamar la palabra sin ser intimidados y acompañados de señales. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Hechos 4. Una demostración tangible de que el Señor estaba con ellos. En lugar de sentirse intimidados, los 12 salieron a proclamar la palabra de Dios. La iglesia primitiva no ha tenido un solo problema que se haya originado dentro. Vamos a entrar ahora al capítulo 5. Pero antes de entrarle a este capítulo, haremos una pequeña pausa. Bueno, después de esta pausa, lo que vamos a hacer ahora es entrarle al capítulo 5. Vamos a ponerle por título a ese apartado: nubarrones que oscurecen el panorama. Es importante aclarar que lo que hemos visto hasta ahora es el capítulo 3 y el capítulo 4 del libro de los Hechos. Hemos hecho una exposición de esos dos capítulos. Y lo que hemos visto es que ahí lo que se ha presentado han sido ataques desde afuera de la iglesia, la persecución. Ahora vamos a ver otro fenómeno que es muy importante que lo entendamos, porque ya no es un ataque que viene de afuera, ahora es un ataque que viene de adentro. Satanás atacó desde afuera por la persecución y ahora va a atacar desde adentro por medio del pecado. Vamos a compartir entonces. Muy bien. Estamos aquí viendo esta explicación introductoria al capítulo 5. La iglesia primitiva no ha tenido un solo problema que se haya originado dentro de ella. Ahora surge un problema dentro de ella y esta vez se le atribuye directamente a Satanás. Bien podría decirse que como no pudo detener el incipiente movimiento con persecución desde afuera, ahora va a intentar detenerlo con pecado desde adentro. La iglesia primitiva, ya lo dijimos esto, ¿verdad? Vamos a leer ahora Hechos capítulo 4, versículo 32 a 37. Vamos a ver primero los cielos despejados. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús, y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos. No había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas
las vendían y el dinero de lo vendido lo llevaban y lo ponían en manos de los apóstoles. Y este era repartido según las necesidades de cada uno. Fue así como José, un levita de Chipre, a quien los apóstoles apodaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno de su propiedad y entregó a los apóstoles el dinero de la venta. Hemos leído capítulo 4, versículos 32 al 37. Era una iglesia de un mismo sentir y de un mismo pensar. Es la maravillosa respuesta a la oración que Jesús hizo en Juan capítulo 17, versículo 20 y 21, cuando dice que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La expresión no había entre ellos ningún necesitado. Es un cumplimiento de lo que dice Deuteronomio 15, 4 y 5. Dice que no haya en medio de ti mendigo. Esto era posible ahora porque por fin había obediencia a escuchar fielmente la voz del Señor, tu Dios, y obedecer y cumplir todos esos mandamientos que ordenaba cumplir, según leemos en Deuteronomio 15:5. Eso hacía posible que no hubiera mendigo, pero no había sido posible en aquellos tiempos porque ellos no cumplieron. La expresión ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía. Dice mucho acerca de la forma de entender las posesiones. Dice que todo le pertenece al Señor y que ellos son tan solo administradores temporales de lo que tienen en sus manos. Eran tan radicales en la forma de entender el tema de las posesiones que vendían todas sus propiedades y ponían el dinero al pie de los apóstoles. El hecho de que los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios sobreabundaba en todos ellos es muy importante. Es señal de que un mensaje vivido es un mensaje predicado. A los no cristianos les impresionaba la manera como los cristianos cuidaban de su misma gente y esto los motivaba a escuchar más cuidadosamente el mensaje de los apóstoles. Nada ayuda más a la predicación del evangelio que los cristianos que son como Cristo. Nada daña más la predicación del evangelio que los cristianos que no son como Cristo. Luego Lucas hace mención del ejemplo específico de Bernabé, a quien llaman hijo de consolación. De Bernabé se dice que era un hombre bueno, lleno de fe y del Espíritu Santo, lo que leemos en Hechos 11:24. A Bernabé se le menciona unas 25 veces en el libro de los Hechos. Todo parece indicar que tenía el don de consolación y de dar ánimo a los demás. Dele gracias a Dios por los Bernabés que hay en su iglesia. Luego leemos que había un hombre que se llamaba Ananías, junto con Zafira. Su mujer vendió un terreno y con el consentimiento de ella sustrajo algo del dinero que recibió. Así que llevó solo una parte y la entregó a los apóstoles. Satanás no lo había logrado desde afuera, ahora lo intentaba desde adentro. Entonces Pedro le dijo: Ananías, ¿por qué le permitiste a Satanás que entrara en ti para mentirle al Espíritu Santo y sustraer parte de tu dinero? ¿Acaso el terreno no era tuyo? Y si lo vendías, ¿acaso no era tuyo el dinero? ¿Por qué decidiste hacer esto? No le has mentido a los hombres, sino a Dios. El pecado de ellos fue traer parte del dinero, pero pretendiendo que era todo el precio de la venta. Aparentemente deseaban recibir un reconocimiento parecido al que se le había hecho a él. Pero al deseo de ser adulados se añadió el del amor al dinero. Querían ser reconocidos como habiéndolo dado todo, pero dejándose una parte. Tal como leímos en Hechos 1:24.
El Señor conoce todos los corazones. Ahora, asistido por el Espíritu Santo, Pedro sacaba a la luz la maldad en el corazón de Ananías. Ananías permitió que Satanás influenciara sus pensamientos y sus acciones, pero no lo hizo en contra de su voluntad. Fue que Ananías lo permitió. Ananías podía haber hecho lo que quisiera con él, o con el terreno, o con el dinero de la venta. No tenía que venderlo, tenía que dar todo el dinero. El pecado de Ananías y Zafira no fue que se quedaran con parte del dinero. El pecado fue que se quedaron con parte del dinero, pero pretendiendo haberlo dado a otro. Al pecado de la codicia y la pretensión, Ananías y Zafira añadieron el pecado de la codicia. Pedro no pronunció ninguna maldición. Fue fulminado por la justicia divina, porque el Señor quiso quitar este nubarrón que oscurecía el panorama. Al oír Ananías esas palabras, cayó muerto. Y a todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Entonces los jóvenes se levantaron, lo envolvieron, lo sacaron, lo sepultaron. Hechos 5, 5 y 6. Recuerda el modo como el Señor castigó a Nadab y a Abiú cuando el sacerdocio estaba siendo instituido en Levítico 10, pero un mejor paralelo lo constituye el pecado de Acán y Josué, en Josué 7:1. Como 3 horas más tarde, entró su mujer sin saber lo que había sucedido. Y Pedro le dijo, dime, ¿vendieron ustedes el terreno en ese precio? Y ella respondió, sí, en ese precio. Zafira cometió el error de no reconocer su participación en el pecado. Pedro le dijo entonces, ¿por qué se pusieron de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí vienen los que fueron a sepultar a tu marido y ellos te sacarán también a ti. Hechos 5:9. No se habían percatado de que habían puesto a prueba al Espíritu del Señor, que moraba en sus corazones. Eso no se hace, poner a prueba el Espíritu del Señor. Por toda la Escritura se nos exhorta a no tentar al Señor, a no ponerlo a prueba. ¿Qué significa? Poner a prueba al Señor, como lo hicieron Ananías y Zafira, consiste en hacer algo con el fin de averiguar si Él va a actuar o no. Es demasiado ofensivo para el Señor que lo pongamos, lo tentemos. Cuando Satanás le dijo a Jesús, después de 40 días de ayuno, haz que estas piedras se conviertan. Y Jesús le dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero luego le dijo algo que podía saltar de unas alturas y que sus ángeles iban a enviar. Entonces dice, no tentarás al Señor tu Dios. Al Señor no hay que jugar. Dice que al instante cayó muerta a los pies de Pedro. Cuando entraron los jóvenes y la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su muerte. Esto hizo que toda la iglesia y todos los que supieron esto se llenaron de mucho miedo. Habíamos leído en Hechos 5:5 que todos los que se enteraron les entró mucho miedo. Se llenaron de miedo. Por un lado, les entró mucho miedo. El pecado específico de Ananías y Zafira fue que mintieron acerca de la ofrenda que habían dado. Aprendamos a servir a Dios y agradarle con temor y reverencia. Como dice Hebreos 12:29, nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Seguimos leyendo el texto que dice que Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles. Y todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Ninguno del pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los elogiaba mucho. Los hombres y mujeres que creían en el Señor iban aumentando en número. Hechos 5:12-14. Dios siguió fortaleciendo la credibilidad de los apóstoles y los discípulos perseveraban unánimes para reunirse sin falta. Gozaban del respeto de quienes no se atrevían a juntarse. ¿Qué más dice? Aumentaban en número.
¿Cuáles son las lecciones de este apartado? Bueno, que Ananías y Zafira querían hacer algo bueno, pero el motivo era malo. Otra lección es que Dios no puede ser burlado. Todo lo que siembres, eso cosechas. Gálatas 6:7. Persevera en congregarte con los demás. Eso es lo que estamos haciendo. Seguimos leyendo. Dios hacía muchas señales y prodigios entre el pueblo por medio de los apóstoles. Todos ellos se reunían sin falta en el pórtico de Salomón. Hechos 5:12. Los apóstoles siguieron haciendo exactamente lo que se les había prohibido hacer. Hablar en el nombre de Jesús. Seguimos leyendo. Y en sus camas y lechos sacaban a los enfermos a la calle para que al pasar Pedro por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas venían muchos a Jerusalén y traían a sus enfermos y a los atormentados por espíritus inmundos, y todos eran sanados. Hechos 5:15-16. Era tanta la fama de los apóstoles que de las ciudades vecinas empezó a venir gente trayendo enfermos. Y era tan grande la multitud de personas con necesidad de sanidad que al no lograr imposición de las manos de los apóstoles, tenían que conformarse con la sombra de ellos pasando sobre sus cuerpos. Dada la desobediencia de los apóstoles al seguir hablando acerca del nombre de Jesús y la creciente popularidad de ellos, era cuestión de horas para que volvieran a ser llevados de nuevo al concilio. El sumo sacerdote y todos los que estaban de su parte, es decir, los de la secta de los saduceos, reaccionaron llenos de celos y aprehendieron a los apóstoles y los echaron a la cárcel, según leemos en Hechos 5:17-18. La expresión los echaron a la cárcel del pueblo significa que se les arrestó públicamente como delincuentes, a quienes se les ponía en una cárcel ordinaria. Leemos más adelante que en la noche un ángel del Señor llegó y abrió las puertas de la cárcel. Y cuando ellos salieron, el ángel les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todas las enseñanzas acerca de esta vida. Y luego de oír esto, entraron en el templo por la mañana y se pusieron a enseñar. Hechos 5:19-20. Dios tenía otros planes, que su mensaje se siguiera predicando. Y eso fue exactamente lo que ellos siguieron haciendo. Entraron en el templo y se pusieron a predicar y enseñar. Seguimos leyendo que mientras tanto el sumo sacerdote y los que estaban de su parte se reunieron para convocar al concilio y a todos los ancianos del pueblo de Israel. Al mismo tiempo mandaron a traer de la cárcel a los apóstoles, pero como al llegar los alguaciles no los encontraron, regresaron y dijeron: cuando llegamos a la cárcel, este tenía todos los candados puestos y a los guardas, y los guardias estaban fuera, frente a las puertas. Pero al abrir la cárcel, vimos que allá adentro no había nadie. Eso es lo que estaba pasando, que mientras el concilio sesionaba para decidir cómo poner fin a la enseñanza acerca de Jesús, los hombres que ellos habían arrestado estaban libres, haciendo exactamente eso a poca distancia. Al oír esto, el sumo sacerdote, el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes no lograban entender en qué acabaría todo esto. Hechos 5:24. Claramente habían perdido el control de la situación. Leemos también que llegó otro y les dijo: escuchen, los hombres que ustedes metieron a la cárcel están ahora en el templo impartiendo enseñanzas al pueblo. Hechos 5:25. En lugar de oír, estaban haciendo lo que se les había prohibido. Entonces el jefe de la guardia se fue con los alguaciles y los aprehendió, aunque sin violencia, porque temían que el pueblo los aprendiera. Los apóstoles pudieron haberse resistido al arresto, pero eligieron seguir el ejemplo y aplicaron la política de la no violencia. Estaban siendo políticamente correctos, el jefe de la guardia y los alguaciles.
Los apóstoles no se resistieron porque sabían que Dios podía usarlos también dentro de la cárcel. Dice el texto que cuando los llevaron y los presentaron ante el concilio, el sumo sacerdote les dijo: ¿acaso no les dimos órdenes estrictas de no enseñar en ese nombre? Ahora han llenado a Jerusalén de su doctrina y quieren culparnos de la muerte de ese hombre. Hechos 5, 27, 28. Dos cargos se estaban levantando las autoridades contra los apóstoles. El primero, llenar a Jerusalén de la doctrina de Jesús. Y el segundo, responsabilizarlos a ellos de la muerte de Jesús. Tal vez recordaron las palabras que dijeron cuando Pilato se lavó las manos: que recaiga su muerte sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Eso fue lo que dijeron cuando Pilato no quería ser culpable de la muerte de Jesús. Seguimos leyendo. Pedro y los apóstoles respondieron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, el mismo al que ustedes mataron y colgaron de un madero, pero Dios, por su poder, lo ha exaltado y sentado a su derecha como príncipe y salvador, dando a Israel la oportunidad de arrepentirse y de que sean perdonados sus pecados. De esto somos testigos nosotros y también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que lo obedecen. En esencia, Pedro y Juan aceptaron los cargos. Sí eran culpables de llenar a Jerusalén de la doctrina de Jesús y sí responsabilizaban a las autoridades de la muerte de Jesús. Aceptaron los cargos porque consideraban necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En esencia, los aceptaron. Y el mini sermón que predicaron al concilio abarcaba la muerte, la resurrección y la glorificación de Jesús, y ofrecía arrepentimiento y perdón de pecados a Israel. Insinuaba que por ser desobedientes a lo del concilio no se les había dado el Espíritu Santo, y presentaba a Jesús como Salvador. No debe sorprendernos que al oír esto, ellos se enfurecieron tanto que querían matarlos. Hechos 5:33. Fue a esa altura de la sesión que uno de ellos, con un poco de sensatez, se levantó para prevenirlos e invitarlos a la prudencia. No debe sorprendernos que al oír esto, ellos se enfurecieron tanto. Y el que se levantó para prevenirlos y hacer un llamado a la prudencia fue Gamaliel. Es decir, que Gamaliel, un fariseo que era doctor de la ley y a quien todo el pueblo respetaba, se levantó ante el concilio y ordenó que sacaran por un momento a los apóstoles. Hechos 5:34. Luego dijo: varones israelitas, piensen bien en lo que van a hacer con estos hombres. Hace ya algún tiempo se levantó Teudas, quien se jactaba de ser alguien, y logró que se le uniera un grupo como de 400 hombres. Pero lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados y exterminados. Hechos 5:35, 36. Seguimos leyendo el discurso de Gamaliel. Después, cuando se hizo el censo, se levantó Judas el Galileo y logró que muchos del pueblo lo siguieran. Pero también lo mataron y todos los que lo seguían fueron dispersados. Por eso les digo ahora, olvídense de estos hombres, déjenlos, porque si esto que hacen es de carácter humano, se desvanecerá. Pero si es de Dios, no lo podrán destruir. No vaya a ser que ustedes se encuentren luchando contra Dios. Hechos 5, 37, 39. Gamaliel le propuso fue esto: pensar bien, demorar acciones, darse tiempo. También les propuso que el fenómeno que intentaban detener, si no era de Dios, desaparecería de forma natural. Y mencionó dos casos en que esto ocurrió. Si el fenómeno triunfaba, con ello se demostraría que era Dios mismo haciendo, en cuyo caso habrían estado luchando con Dios, en contra de Dios. Dios usó a este famoso maestro para salvar las vidas de los apóstoles, lo que estamos viendo. Luego leemos que
todos estuvieron de acuerdo. Así que llamaron a los apóstoles y después de azotarlos, les advirtieron que no siguieran hablando en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Hechos 5:40. El azote no fue cosa mía. Es posible que hayan creído que con eso habían tenido suficiente, que la advertencia había sido suficientemente seria. Pero ven lo que pasó. Los apóstoles salieron del concilio, felices de haber sido dignos de sufrir por causa del mundo. Y todos los días no dejaban de enseñar y anunciar en el templo y por las casas las buenas noticias acerca de Cristo Jesús. Hechos 5:41 y 42. Se regocijaron en la persecución. Se acordaron de que el Maestro los había declarado bienaventurados. Ahora vamos a pasar a terminar tratando de ver el comienzo. Vamos a tratar de ver aquí esto. Muy bien, importante. Ajá. Ok. Ok, muchas gracias por su atención, ¿verdad? Lo que hemos hecho ahorita es entonces hacer una presentación de la segunda sesión del curso del libro de los Hechos, y lo que hemos hecho es exponer todo el texto para avanzar en el estudio. Esta sesión es una sesión asincrónica, ¿verdad? Así que muchas gracias por su atención, que Dios los guarde y sigamos adelante en este esfuerzo.